La globalización es positiva o es negativa. La globalización tiene una historia que a mí me da muchísima risa. Me van a perdonar que me sirva a cuadro, como se dice en la televisión, pero quiero Coca-Cola y ya no tenía yo en mi tacita, y me interesa mucho más hacerle publicidad al canal El Rey va Desnudo, por supuesto, de la que me interesa hacerle a la Coca-Cola. Salvo, por supuesto, que la Coca-Cola nos quiera patrocinar. Bueno, la globalización fue un fenómeno, y creo que si de esto ya hablé me van a perdonar que lo repita, pero creo que es interesante. La globalización fue una idea de los defensores del libre mercado, de los liberales económicos, que consideran que todo obstáculo al comercio es malévolo. No es cierto. Y hay muchos casos que pueden demostrar que esto no es cierto, pero fundamentalmente este es su principio. Y entonces propusieron y empezaron a empujar, y esto fue uno de los elementos del neoliberalismo, sin duda alguna, del de verdad, no del neoliberalismo utilizado como fantasma para asustar a toda la gente, no. Uno de los elementos del neoliberalismo fue empujar a los países a que rompieran las barreras al comercio. Las barreras al comercio son fundamentalmente los aranceles, es decir, los impuestos que yo te cobro de importación. Cuando tú metes algo a mi país, yo te cobro unos impuestos para mi economía, sobre todo si es algo que yo no puedo producir. Y lo que planteaban los defensores del libre mercado es que las mercancías deberían poderse mover libremente. Y esto permitiría además que la gente accediera a una serie de satisfactores a un precio mucho más bajo. Sí, efectivamente, un precio más bajo, al no haber la carga impositiva, la carga de los aranceles sobre los bienes que se importaban, pero al mismo tiempo desalentando la competencia local. Las medidas como los aranceles o como los bloqueos, las limitaciones a la exportación de todo tipo, limitar la cantidad de X material que puedes importar, etcétera, son proteccionistas en la medida en que tienen por objetivo, a veces no lo logran, pero al menos ese es su objetivo, proteger a la industria local para que la industria local crezca y pueda competir. Es muy difícil competir con tu compañía de refresquera, el sombrerito feliz, si tienes que competir con Coca-Cola. Claro, cuando Coca-Cola Coca-Cola manda a los países solamente el jarabe, todo lo demás se embotella localmente, se crean empleos localmente. Es decir, ya no es como un objeto que directamente se importa en su totalidad. Pero pensemos en algo que se importa integralmente: cajitas de zapatos. La gran compañía alemana que hace trillones de cajitas de zapatos y las vende en todo el mundo va a aplastarme si yo tengo una pequeña fábrica de cajitas de zapatos. Entonces, los estados pretenden proteger su propia economía. No es del todo malo, salvo que esto en ocasiones lo único que conseguía era paralizar a la propia economía, y que el que se quedaba protegido decía: entonces no tengo que competir, pues ya no hago nada. Con lo que estoy bien. Es decir, nada es en blanco y negro en este sentido. La globalización fue decir: hay que abrir los mercados, hay que romper las barreras comerciales para que todas las mercancías puedan moverse libremente, sin pagar aranceles, sin estar sometidas a otro tipo de obstáculos. Y lo siguiente fue: el dinero puede y debe poder hacer lo mismo. Es decir, yo puedo transferir todo mi dinero, mis 40 euros que puedo tener en el banco, lo puedo transferir a un banco en Hong Kong, o lo puedo transferir a un banco en Arabia Saudita sin pagarle al gobierno de Arabia Saudita o al gobierno español o al gobierno de Hong Kong. Entonces, el libre movimiento de los capitales permite que yo juegue en la bolsa de Italia, pero cuando la bolsa de Italia se empieza a hundir, saco el dinero de la bolsa de Italia, lo voy y lo meto en Wall Street, o en la bolsa, en el IBEX, en la bolsa IBEX de España, o en cualquier lugar donde me dé la gana. El libre movimiento de mercancías y recursos financieros y dinero, evidentemente era muy bueno para las personas que venden mercancías y tienen grandes cantidades de dinero para invertir. Al ciudadano común le beneficiaba, te lo vendían como el gran resultado del siglo, le beneficiaba efectivamente en que tenía acceso a más bienes a precios un poco más bajos, pero esto a veces con un precio duro para la economía de su sociedad, de su país.
pero lo lograron. O sea, nos guste o no nos guste, estuviéramos o no estuviéramos de acuerdo. Yo peleé mucho contra el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos porque creía yo que podía ser de otras características, porque estaba tratando a los dos países como iguales, cuando por favor basta ver cualquier indicador económico para ver que México no está a la altura de Estados Unidos, ni en salarios, ni en productividad, ni en nivel de vida, ni en esperanza media de vida, ni nada. Y eso fue lo que algunos nos opusimos a ese Tratado de Libre Comercio pensando que se podía hacer otro mejor. Es decir, si Estados Unidos nos quiere tratar como igual, que primero financie la creación de una clase media como la clase media de Estados Unidos, que fue un poco lo que hizo la Unión Europea con los países más pobres cuando entraron a la Unión Europea. La Unión Europea emitió una gran cantidad de dinero a Portugal, España, Italia, Grecia, para que subiera el nivel de vida, y una vez que el nivel de vida se acercaba al de la Unión Europea, ya se podía participar como iguales. Y esto era un poco lo que yo proponía y lo que muchos proponíamos en México. Bueno, pero la globalización se logró, prácticamente se reventaron las principales barreras comerciales entre los principales mercados. Pero a esto siguió otra cosa que ya les gustó menos. Primero, que las mercancías no vienen solas. Si las mercancías es un libro o un disco o una obra de arte o una película, lo que empieza a moverse con libertad son las ideas. Y junto con la libertad de movimiento de las ideas viene la libertad de movimiento de la gente. Si tú libremente pones una fábrica una ensambladora de coches en México, porque es más barata ensamblar coches en México que ensamblarlos en Detroit, Michigan. Pues entonces, si no hay suficiente mano de obra en el lugar donde pusiste la fábrica, pues va a venir gente de otros lugares a ocupar esa mano de obra. Pero entonces, si tu gente, si tu sociedad aumenta su nivel económico, resulta que hay una serie de trabajos que ya no quieren hacer. Y entonces van a venir otros, en el caso de Estados Unidos, centroamericanos, mexicanos, a hacer esos trabajos. Porque los miserables sueldos que se pagan por esos trabajos para ellos representan mucho dinero, aunque ya resulten despreciables para el ciudadano estadounidense medio. Y entonces el libre movimiento de mercancías y de dinero implicó el libre movimiento de ideas y de personas, y allí fue donde ya no les gustó. Y allí fue donde a mí personalmente empezó a gustarme muchísimo. España, por ejemplo, es un país que sin inmigración y sin trabajadores inmigrantes no va a poder mantener su realidad. Su sistema de pensiones, su sistema de beneficios sociales, el estado de bienestar del que me parece maravilloso y del que estoy orgullosísimo y al que apoyo con todo mi entusiasmo y para el cual yo sí pago mis impuestos, a diferencia del Comando Andorra. Pero para ello necesitamos trabajadores inmigrantes. Necesitamos esos inmigrantes que la ultraderecha desprecia, o que la ultraderecha al menos quiere que nunca sean legales y que siempre sean escorias y que siempre sean marginados dentro de la sociedad y que no se vuelvan parte de la sociedad que están ayudando a construir. Que, si alguien ayuda a construir tu sociedad, lo consideras parte de tu sociedad. Y los grandes movimientos migratorios que se produjeron y las reacciones de la ultraderecha ante esos movimientos migratorios, indispensables para que funcionen las economías actuales, son los que han llevado a una reacción por parte de las ultraderechas de proteccionismo, de cerrarse, de tratar de cerrar fronteras, de tratar de bloquear la inmigración. Y en ese sentido, el globalismo es bueno o malo, es bueno y malo. Tiene características que hay que defender, tiene características que hay que mejorar, pero sobre todo, y esto es lo más importante desde mi modestísimo punto de vista, es indetenible. Es decir, volver a las situaciones, a las condiciones de las naciones atrincheradas en sus pequeñas fronteras, con sus soldaditos en sus puestos fronterizos, con su bayonetita, es tan impensable como volver a los carruajes en vez de los automóviles. Es ilógico. Simple y sencillamente la realidad no funciona así. Algún loco andará en carruaje y algún loco se hará su propia ropa, pero es absurdo pensar que todos vamos a volver a hacernos nuestra ropa en vez de comprar ropa hecha barata. Y entonces, en vez de quejarnos de la industrialización, lo que tenemos que hacer es luchar para que le paguen justamente a las personas que hacen nuestra ropa, que generalmente la pueden hacer en Bangladesh o en China o países así. Y tratar de que ellos ganen mejor de lo que ganan y que sean bien tratados y que tengan derecho a una vida digna. Pero cerrar las fronteras para que la ropa que viene de Bangladesh se tenga que hacer ahora en mi país y se vuelva mucho más cara, generando nuevos espacios de inaccesibilidad a ciertos bienes,
me parece que es imposible que se dé. Y además cerrar las fronteras a la gente se ha demostrado ya que es imposible. Era imposible antes y lo sigue siendo hoy. Así que la globalización es buena y es mala.